Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder comenzar el año otra vez. Y también, gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí nuevamente. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia en nuestras vidas, porque eres fiel. Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Tu gracia no se ha apartado de nosotros, sino que al contrario, Señor, tú permaneces fiel. Eres fiel y sabemos, Señor, que serás fiel para nuestras vidas. Padre, queremos agradecerte, Señor, por la vida, por la salud, Señor, porque muchas personas este día ya no pudieron ver la luz una vez más. Y tú nos permites tener vida. Padre, quiero pedirte por las peticiones de mis hermanos, Señor, por las peticiones, aquellos, Señor, que necesitan trabajo, aquellos que se han quedado sin trabajo. Señor, sabemos que la situación no es fácil, pero tú eres fiel. Señor, así que aquellas personas que no tengan trabajo, que tú puedas proveerles de un trabajo estable. Padre, de un trabajo en el cual, Señor, puedan cubrir todas sus necesidades, los gastos. Señor, todo aquello que necesitan, que tú puedas traer paz a sus corazones, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. También te queremos pedir por aquellos que están enfermos, por aquellos que están delicados de salud. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora, Señor, que tu mano de sanidad pueda venir sobre sus vidas. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Está bien así la temperatura porque puse el... Está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar este año. El estudio de hoy es ¿agradamos a Dios o agradamos a los hombres? Y acompáñeme a Gálatas 1. Gálatas 1. Estos son estudios, no son meditaciones, son estudios. Amén. Gálatas 1, del 1 al 10. Está muy frío y hay que estar pendientes para el fin de semana porque habían dado la noticia que podía caer hasta nieve, pero después dijeron que no. Pero hay una probabilidad de que estemos entre 32, 34, porque van a haber lluvias. Quiere decir que hay lluvia mañana y el fin de semana creo que van a haber lluvias. Y entonces esa lluvia más la baja de temperaturas, algunos habían dicho que probablemente iba a haber nieve, otros que iba a haber agua-nieve, y tal vez no lleguemos a eso, pero sí hay que estar pendientes, ¿verdad? Porque gracias a Dios que aquí no neva, porque no saldríamos en una semana. Porque así cuesta salir con este frío que está rico, pero bueno, amén. Dice, también saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando con nosotros, están sintonizando por medio de esta plataforma la enseñanza de este día. Gálatas 1, del 1 al 10. Repito el tema, ¿agradamos a Dios o a los hombres? Dice Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 6. Y oiga lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Imagínense lo que el apóstol Pablo cuando lo escribió, ¿verdad? Al tiempo que lo escribió, y nos damos cuenta de que eso sigue estando hasta el día de hoy. Amén. Eso se llama misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad es aquel que se va a encargar de perturbar, de tergiversar la palabra de Dios, de traer división en medio del pueblo para que la iglesia no crezca. Por eso es que vemos muchos ministerios divididos, ¿verdad? Y por eso es que, fíjense, no solo ministerios, sino también muchos pensamos diferentes. Muchos tenemos diferentes puntos de vista. Y al final, cada quien cree lo que le conviene. Lastimosamente. Déjeme ponerlo así. ¿Por qué? Porque muchas veces uno es selectivo en algunas cosas de la Biblia. Aunque uno entiende de que eso no es así, uno muchas veces es selectivo con eso. Entonces, ninguno está exento, a eso me quiero referir. Entonces, Pablo, apóstol, y empieza con esto, Pablo. Él dice que es apóstol, y apóstol es ser enviado, pero el ser enviado no bastaba en este caso. Entonces, aunque todos como creyentes hemos recibido dicha comisión, ir y predicar, pero él no era únicamente un apóstol como un enviado, sino que tenía la autoridad para decir las cosas y nadie podría en tal caso refutarle el hecho de que los estaba reprendiendo. Bueno, me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué él dice apóstol de Jesucristo? Bueno, los apóstoles, hablando de los 12 apóstoles, vamos a ponerlo desde el principio. Para ser apóstol tenían que haber sido llamados y enviados personalmente por el Señor. Amén. Ese era el requisito para ser apóstol. Para ser apóstol era el haber sido llamados y enviados por el Señor. Entonces, al principio le refutaron a Pablo de que él no había conocido al Señor en persona. Y entonces cuando él se presenta, y no lo está haciendo por un hecho de ser orgulloso. No es así, sino por la autoridad y por la revelación que Dios le había dado. Entonces, ¿cómo se presenta? Pablo, apóstol, dice, no de hombres, ni por hombre, dice, sino por, no dice Jesús, sino que Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces está diciendo, él está confirmando de que quien lo llamó fue el Señor, porque se le presentó, ¿verdad? Y entonces él no dice Jesús, porque a él quien se le presenta ya es Jesucristo. Ya era el Jesús glorificado, que es Cristo. Amén. Entonces, por esa razón es que él
viene ahora y se presenta. ¿Y por qué presenta esto? Hace unos días el pastor general hablaba sobre el yo soy por muchos hermanos de la misión que han escuchado la enseñanza, cuando el Señor manda a Moisés, ¿verdad? Y le dice, yo soy. Y entonces uno no tiene que andarse diciendo, mírenme a mí, ¿verdad? Yo soy fulano, yo hago esto, yo soy aquello, porque al que es enviado lo que lo respalda es el Señor. Pero en este caso no lo hace Él con esa intención, sino que lo hace por el hecho de que les había enseñado y ahora viene a reprenderlos, para que vieran que el conocimiento y la revelación que Él tenía era de parte del Señor. Entonces, fíjense, Él recibe del Señor la revelación. Fue visitado por Dios mismo. Porque para mí no hay duda, amén, no hay duda de que fue el Señor el que se le presentó. No como cierta secta, no quiero decir nombre, no como cierta secta que dicen, que ponen que Pablo estaba endemoniado porque un demonio es el que se le presentó y le habló. No, no es así. Entonces, llevaba las señales en su cuerpo. Él pudo sustentar la doctrina, por lo contrario de muchos creyentes que únicamente, y aquí me incluyo, somos comunicadores de las verdades del reino de Dios. Amén. Así como también usted y yo debemos de ser comunicadores del reino, de las verdades del reino de Dios. Amén. Entonces, fíjese, y aquí dice en el versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el cual se dio a sí mismo. Amén. Demostración puramente voluntaria, pues lo hizo por nuestros pecados. Entonces, el pecado personal no es la única barrera que tenemos entre el hombre y Dios, sino que también el hombre necesita ser liberado de su situación total en el presente siglo malo, que es el dominio de Satanás, ¿sí? No es de este siglo no redimido, ¿verdad? Que es algo temporal, y sino como que cada vez qué increíble cómo está, cómo hoy es 5, ¿verdad? O 6. Hoy es 7, perdón. Hoy es 7, estamos a 7, perdón. Imagínense que de todo lo que venimos viviendo en el mundo, ¿verdad? Lo convulsionado que está en el mundo, no voy a entrar en temas, detalles políticos, nada. Pero imagínense cómo todo lo que pasó el día de ayer en este país, pues, las consecuencias que puede traer, lo convulsionado que se está volviendo. Imagínense, apenas 7 días, a 6 días de iniciar el año, pues, empezar un año convulsionado, con un montón de cosas, y uno entiende de que, pues, uno tiene que prepararse. Amén. Uno tiene que estar preparado. ¿Y cómo es? Basado en la palabra de Dios. Hay muchos que dicen de que el Señor viene el otro año. Pues no me voy a meter en estar defendiendo una posición cuando la palabra dice que nadie sabe la hora, ni el día, ni la hora. Solo el Padre. Entonces nuestro deber es únicamente estar preparados. No hay otra cosa. Porque así como el Señor puede venir mañana, puede venir dentro de 30, 50 y 100 años. No sabemos. Mi padre siempre comenta un caso
y de una familia allá en el principio de los años 80. Estamos hablando casi 40 años. Imagínense, allá por los 80. En donde unos padres le dijeron a sus hijos, no hijos, ¿para qué van a estudiar? Si el Señor ya va a venir. Eso fue a principios de los 80. Y entonces, lógico, ¿verdad? ¿Qué cree que hicieron los hijos? No estudiar. Y a la fecha han pasado 40 años. Bueno, no sé por qué me metí a eso. Amén. Entonces, tenemos que estar prevenidos. Se refiere aquí en el caso de esto convulsionado, de lo difícil. Imagínense que hasta el día de hoy, ¿verdad? Dice, para librarnos del presente siglo malo. Amén. Oiga, el siglo ya era malo. El siglo ya era malo cuando Pablo escribe a los Gálatas. El siglo ya era malo. Y mire cuántos siglos han pasado. Y sigue malo. Entonces, el Evangelio no es un mensaje de mejora, sino que el Evangelio es un mensaje de liberación. Amén. Entonces, esta es la introducción del tema. ¿Agradamos a Dios o a los hombres? Entonces, Pablo, con la autoridad apostólica, porque no podemos negar eso, no provenía de hombres ni por hombres, como lo dice en el versículo, ¿verdad? Sino que Dios lo comisionó por medio del Señor Jesucristo, ya resucitado. Amén. Entonces, cuando Él se presenta de Jesucristo, amén, Él se está refiriendo a Jesús ya resucitado, es decir, glorificado. Él podía decirle a Pedro, yo creo, no sé si alguna vez me lo dijo, yo creo que no, pero él pudo haber dicho a Pedro, mira Pedro, es que a ti, quien te llamó fue Jesús, antes de la glorificación, y a mí me llamó ya glorificado, le podía decir, ¿verdad? Pero no es eso, sino que él está diciendo por la autoridad. Entonces, en otras cartas, Pablo usualmente da las gracias a sus lectores, pero en esta carta se pasa directamente al asunto que le preocupa. Y es la noticia que le llega de los Gálatas. ¿Y cuál es? Que no había progreso en la fe, sino un retroceso. No sé si le voy a ser honesto, esto no lo saqué pensando en qué. Hay mucha gente, y en algunos casos me consta, de que están cansados de que muchas veces desde el púlpito se les dice, hermanos, congréguense. Y fíjense que en algunos casos hay gente que me lo han expresado a mí y me dicen, no se imagina cómo esperaba el hecho de volver a congregarme en la iglesia. Como hay un dicho en El Salvador hay un dicho que dice como agua de mayo, porque en mayo caen las primeras lluvias para las cosechas. Entonces, ese es un dicho en mi país. Entonces, como agua de mayo, porque se esperaba mayo para que cayera como la lluvia temprana, ¿verdad? Que es la lluvia temprana, de ahí viene el tiempo de lluvia, y la lluvia tardía, que es el último empuje que le da a la siembra. Hasta la palabra lo enseña. Entonces, y hay otras personas que esto les ha caído como anillo al dedo. No congregarse. Y estamos hablando desde la pandemia, pues, desde que comenzó la pandemia. No congregarse, y ok. Entonces, Gálatas estaba preocupado en esto, y es que no había progreso en la vida espiritual de ellos, sino habla de un retroceso en la fe. Y yo espero que aquí los que estamos, como los hermanos que están escuchando esta enseñanza, haya un progreso
Entonces, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Y es que ellos estaban abandonando el vivir como cristianos, o al menos como verdaderos cristianos. Oiga, porque oiga lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado. Hermano, usted tiene otra versión, ¿verdad? Hágame un favor, solo léame qué dice su versión. Yo tengo aquí tengo yo otra versión porque muchas veces la gente puede pensar de que, no tengo Biblia aquí. Pero dice, estoy maravillado. ¿Cómo dice su versión? Oiga, la versión del hermano dice, estoy horrorizado de que ustedes tan pronto, ¿qué más dice, hermano? Se estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Y qué más dice ahí? Ok, eso. Ajá, ¿y ahí qué más? Y dice, oiga lo que dice Pablo, esa versión está más clara todavía, porque aquí parecería, estoy maravillado, es como que dijéramos, estoy asombrado, ¿verdad? Estoy asombrado, pero fíjese que asombrado es cuando usted dice, cuando usted ve a alguien, un ejemplo, cuando usted ve a alguien y cuando usted tiene años de no ver a alguien y usted tal vez lo ve, lo ve un poco acabado, ¿verdad? Por la vida, por el vicio. Pero eso usted dice, pero esta persona se recupera, ¿verdad? Pero cuando usted ve a alguien acabado ya, casi muriendo, ¿sí? Usted lo ve y a usted lo que le da es lástima, pena, congoja. A eso es que se está refiriendo Pablo aquí cuando dice, en esta versión que tiene el hermano, dice, estoy horrorizado de que tan pronto hayáis dejado de seguir a Dios, escuchando otra enseñanza que yo no os había dado. Ahora podemos entender por qué Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. No estaba porque estaba marcando un terreno, era porque estaba diciendo, miren, si lo que yo les vine a enseñar viene directamente de Cristo para ustedes. ¿Y cómo es posible que en tan poco tiempo ustedes hayan cambiado su manera o su estilo de vivir? Porque no dice hasta el apóstol Pablo decía, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y no sé si también aquí a los Gálatas creo que les dijo, ¿quién os preñó? Es decir, ¿quién os embarazó? Pues, y un embarazo es lógico, tiene que haber un contacto y un contacto interno para que haya un embarazo. Entonces le estaba diciendo, como figura el apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes permitieron que alguien ingresara al corazón de ustedes, ustedes abrieron el corazón y permitieron. ¿Quién nos engañó, pues? ¿Quién nos fascinó? Entonces dice Pablo, estoy horrorizado. Y me llama la atención esto, que en tan poco tiempo, no dice cuánto, pero en tan poco tiempo, ustedes, dice aquí hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Le está diciendo, ustedes se han alejado de Dios. Y han cambiado el evangelio, han cambiado la palabra por lo que han querido escuchar. Entonces, dice aquí habla de un evangelio diferente. Todo aquello que se sale de la palabra es un evangelio diferente. Por eso yo siempre, y no me voy a cansar de decirlo, cuando usted lea un versículo, lea el contexto.
Entonces usted solito va a tener, amén, el panorama completo de lo que está leyendo. Y si usted le dice al Señor, Señor, guíame, no es su alma, la palabra también da una promesa de que aquel, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, y dice versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. En el versículo 7, ¿cómo dice su versión, hermano? Eso de perturban. Ok, dice, están siendo engañados con los que. Oiga, ahí, mire, me voy a conseguir esa versión, hermano. Dice, de los que engañan a propósito. Entonces significa que no está hablando de personas que repiten un engaño. Le voy a poner un ejemplo. En este tiempo que tenemos las redes sociales, se dice, yo nunca he hecho un estudio, así que no le puedo decir eso es así. Se dice que puede entre un 50 al 80% de la información que circula en Internet es falsa. Es lo que dicen algunos, que es muy poca la información que es cierta. Ok, entonces es muy diferente cuando yo leo algo y voy y lo repito. Entonces, yo soy un engañado que va y transmite algo. Que dicen que, un ejemplo, en Houston o mejor dicho, aquí en Esplendora vengo yo y sale una noticia y dice, aquí en Esplendora van a ir casa por casa vacunando a la gente para que nadie salga. Un ejemplo. Hablando, van a ir casa por casa, ¿verdad? Entonces yo lo leo. Y entonces empiezo yo y digo, miren hermanos, si ustedes quieren vacunar, si no quieren vacunar, pero mire, van a llegar por casa, que no sé qué, y yo estoy repitiendo. Pero muy diferente es cuando a propósito vengo yo e invento, tergiverso o cambio. Aquí hay una diferencia muy grande. Entonces viene Pablo y dice, ustedes han permitido que aquellos que tergiversan, cambian, engañan, a propósito, los guíen. Entonces, os perturban. ¿A qué se refiere? Les alteran sus facultades mentales. Quieren pervertir, es decir, viciar, dañar, corromper buenas costumbres o modo de vida. O sea, arruinar todo aquello que había sido enseñado y especialmente el Evangelio de Cristo. Ahora, metiéndome ya en la parte espiritual, por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. No sé si, yo creo que una vez no sé si lo di en algún discipulado, hermano, cuando yo, no sé si lo he dado, que hablé de las tres voces, que está la voz de Satanás, la voz del hombre y la voz de Dios. Creo que al principio, pero si no, lo vamos a estudiar. Entonces, hay tres tipos de voces. Está la voz de Dios, que esa es inequívoca. Está la voz de Satanás. Y está la voz del hombre. Alguien por sentimientos puede hacer que cambie, pero cuando alguien es influenciado, amén, como lo que pasó con Pedro y el Señor Jesús. Pedro fue influenciado, no es que Pedro estaba endemoniado, no, Pedro fue influenciado, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás. Otra cosa es, no, Señor, ¿cómo vas a creer? Entonces,
dice que alteran las facultades mentales. Entonces nos damos cuenta de que no solo es en lo secular, ¿verdad? Porque yo creo que lo tengo. Bueno, sí, no me quiero adelantar al punto que lo tengo. Entonces, Pablo se asombra o se horroriza de que hayan cambiado tan rápidamente. Es decir, de que la obra destructora de los judaizantes, o todo aquel que quieren arruinar nuestra vida en Cristo, hayan penetrado tan aprisa en los ánimos de los gálatas. Entonces, ¿cómo es que habían cambiado tanto y tan pronto? Amén. Entonces, aquí tengo dos ejemplos. Es como ser pez y vivir en la tierra, ¿verdad? O como si fueran osos polares y vivieran en el desierto. Es como ser de otra especie. Es decir, es como cambiar por completo. Aquí solo estoy poniendo un ejemplo de cómo es tan distinto, de que muchas veces corremos el riesgo de vivir la palabra de Dios cuando permitimos esto. El cambio que puede haber. Entonces, al oír un evangelio diferente, lógico, vivirán de una manera diferente. Hay el evangelio, el mal llamado evangelio, porque lastimosamente se le llama evangelio y es mal llamado, pero bueno, el mal evangelio de la prosperidad no solo se refiere a lo económico, sino que el evangelio de la prosperidad también habla de puro emocionalismo. Entonces, ahora la gente cree y lo hemos estudiado, que creemos en la profecía, claro que sí, que creemos en el bautizo, en la manifestación, claro que sí, pero también lo dejamos claro, que es todo bajo un orden de Dios. No se puede levantar uno aquí a hablar mientras el otro está hablando, porque si es el mismo espíritu, eso es contrario. Dios es un Dios de orden. No es que vamos a pasar una hora no, todo tiene un tiempo. Pero mucha gente se le ha dicho de que repita conmigo. Un ejemplo, imagínense. Hay mucha gente que se le dice, repita conmigo. Y empiezan a hablar cosas que no son lenguas o lenguas angelicales. Y entonces la gente empieza a decir un garabato en ellos y no, yo ya fui lleno. Y entonces como usted ya lleno, usted se siente más que los demás, usted es más espiritual más de lo que los demás. Y la palabra dice, y dice Pablo, creo que es verdad, sí, dice, podéis tener lenguas angelicales, pero si no tienes amor, nada sois. No está diciendo, tú tienes garabatos. No, él dice, puedes llegar a tener lenguas angelicales, pero si no tienes amor, nada eres. Entonces, ahora nos encontramos a mucha gente con emocionalismo, por fe. Y por fe va y hacen tal cosa, y por fe hacen y hacen tal cosa, y por fe van y hacen tal cosa. Y al final de los años los vemos acabados. Porque ese por fe, y no es que Dios no pudiera, pero es que, ¿cómo se llama? La gente hoy declara, hoy decreta, y Dios no ha declarado ni ha decretado nada, pues. Y entonces hay un evangelio diferente. Entonces, al oír un evangelio diferente, lógico, vivirán de una manera diferente. Entonces, ahora el que tiene dinero es espiritual, según este evangelio, ¿verdad? El que tiene, si una iglesia económicamente es fuerte, tiene el respaldo de Dios. Las iglesias pequeñas o las iglesias pobres o las iglesias en los pueblos, no, esos no. Entonces, en aquel tiempo eran los judaizantes los que estaban perturbando.
Entonces, lo que de Pablo habían aprendido, a la vez que perturbaban, cambiaban en sentido distinto y contrario a lo enseñado. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Primero es, si yo escucho algo, voy y busco en la palabra. Porque miren, yo he comprendido algo, que no importa el tema que se toque, pero tiene que tener un fundamento en la palabra. Porque el púlpito no es para ir a contar fábulas ni historias. Para eso está YouTube, para eso está Internet, para eso está no sé qué. Pero si yo voy a tocar algo y voy a predicar algo, yo tengo que traer un sustento bíblico. Porque si no, no sirve de nada. Entonces, ¿qué nos muestra esta carta escrita por el apóstol Pablo? Primero, estaba muy preocupado y lleno de angustia por el tremendo peligro en que se hallaban los Gálatas. Estaba preocupado y angustiado porque esa palabra me impactó más. Estoy horrorizado. ¿Cuánto tiempo habrá invertido el apóstol Pablo en enseñarle a estas personas? Y él va y cuando regresa se encuentra con algo totalmente diferente a lo que enseñó. Es como que se le enseña a alguien, ¿verdad? Y después regrese, y cuando uno regrese, uno encuentra un gran carnaval en esa casa, ¿verdad? Y usted lo primero que lo que yo me podía imaginar es, bueno, de seguro los hermanos se cambiaron pues de casa, ¿verdad? Ya no viven ahí en ese gelengue, ¿verdad? Que están y que no sé qué. Y cuando usted cuando usted va llegando, va viendo que lo van abriendo, hola hermano, ¿qué tal? Y uno dice, ¿qué habrá visto Pablo? Porque fíjese que aquí no lo detalla. Amén. No lo detalla. Pero si usted se da cuenta, Pablo, ¿de qué nos habla? De la santificación. En Tesalonicense dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué más dice? Ahora tenéis la mente de Cristo. Y también Pablo decía, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía, ya no lo debo de hacer. ¿Qué habrá encontrado Pablo con los Gálatas? Para decir que estaba horrorizado. Entonces vemos, primero estaba muy preocupado y lleno de angustia por el tremendo peligro en que se hallaban los Gálatas. Segundo, lo que él había predicado, enseñado y lo que habían vivido, ni siquiera un ángel lo podría cambiar. Porque es bien claro, dice en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, amén. Y aquí no había sido necesidad de que bajara algo espiritual o se mostrara algo espiritual. Dice, mas si aún nosotros, le está diciendo a los Gálatas, es que miren, yo se los enseñé a ustedes. Sí, Pablo. Entonces, pudiera ser que yo mismo hubiera cambiado y hubiera venido. Y eso no daba
lugar a que ustedes cambiaran. Porque dice, más si aún nosotros. ¿Quiénes? Los apóstoles, los discípulos. Dice, o un ángel del cielo os anunciare. Y aquí me gusta esto, dice, otro evangelio. Desde el momento en que se le cambia la palabra de Dios es otro evangelio. Desde el momento en que la gente decreta es otro evangelio. Y me he encontrado gente que le molesta que yo mencione esto, pero lo voy a seguir diciendo, porque usted no puede ordenarle a Dios que haga algo. Punto. Es que yo declaro, no, si es que no podemos declarar. Es que yo declaro sanidad. Entonces usted es Dios pues para sanar pues. Desde el momento en que yo declaro, decreto y digo un montón de música, es otro evangelio, porque no es lo que Dios decía. Pondrán las manos y en mi nombre, oiga, en mi nombre sanaréis, echaréis demonios, etcétera. ¿Ok? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, nos enseña que el evangelio de Cristo es uno, puro y simple. Uno, que no hay dos. Uno. Nos enseña que es uno el evangelio, uno el camino. A muchos ahora hay iglesias que les ofrecen la vía fácil. No, es que el evangelio no es fácil. El evangelio es difícil. Llegó aquel joven rico que había cumplido la ley. Imagínense. Y le dijo el Señor, yo no tengo esto y esto. No te prometo nada. Pero si me quieres seguir, ve y vende lo que tienes. No porque la riqueza fuera mala. No. Sino por lo que había en el corazón de él, que no podía desapegarse y que el día de mañana podía retroceder. Y para que el día de mañana dijera, por tu culpa, Señor, ¿verdad? No, mejor quédate ahí, mejor sigue haciendo el bien. Puro, que es libre y exento de toda mezcla. Simple. Sencillo, sin complicaciones ni dificultades. En otras palabras, no le puedo añadir y no le puedo quitar. Entonces, el evangelio, como el vivir en Cristo, se pervierte tanto quitándole como añadiéndole. ¿Y en qué se ha llegado a caer? En dos cosas, fíjese y aquí quiero que lo hablo en general, yo sé que todos están poniendo atención, pero es un decir, tal vez me toque quitar esa muletilla. Pero aquí hay algo muy importante. Hay dos cosas que hay que tener mucho cuidado. Legalismo y libertinaje. Amén. Dios es un Dios de orden y es muy equilibrado. Pero en algunos casos hay un legalismo horroroso. Hay iglesias donde le dicen a la persona, si usted viene en pantalón, si usted se maquilla, si usted se pinta, si usted hace no sé qué, usted perdió la salvación. Así. Hay un legalismo. No que la Biblia usted la tiene que tener aquí todo el tiempo en el brazo. No la puede poner donde ponen las nalgas. Así le dicen a uno. Y le dicen, no sea malcriado y tenga la Biblia en su mano y no sé qué, así como, va a estar bien. Pues uno dice, sí, lo voy a poner aquí. No se la ponga debajo del sobaco porque no es para secar. Legalismo. No, si las mujeres vienen con minifaldas, no entran aquí.
Legalismo, es decir, hay un montón de cosas. Y esto lo que hace es alejar a las personas de la iglesia. Así también como hay un libertinaje. Usted es salvo, haga lo que quiera. Yo no sé si alguna vez lo he contado. Me pasó y me sucedió recién venido a este país. Conocí a unas personas y también, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgar. No estoy juzgando. Pero les estoy hablando de libertinaje. Entonces, esta persona vino y me dijo, mira, me dijo, este sábado después del trabajo, me dijo, salimos en la noche, me dijo. Pero como yo estaba hablando con otro cristiano, pensé que íbamos a ir a comer, ¿verdad? Tal vez en la tarde y no sé qué. Y yo le dije, ¿a dónde? Yo a dónde porque pues sí quería saber cuánto se iba a gastar, porque una cosa es que alguien sea ciudadano, es decir, que haya nacido aquí, sea ciudadano, y a otro que vengamos, ¿verdad? No tenemos los recursos. Pero yo preguntando por cuánto iba, yo le digo, mira, ¿y a dónde? Fíjate que quiero ir me dijo, quiero ir a un bar que me han dicho que es muy bueno. Entonces, me dio una risa así como, sí, hombre, ¿a dónde? Le digo yo. Y no te estoy diciendo, pues me dijo así ya bien serio, ¿verdad? Entonces, a mí la risa se me fue. Y le digo yo, mira, con eso no bromeé, yo con eso no bromeo. Y me dice, es que no estoy bromeando. Te estoy diciendo que en tal parte hay un bar. Y veníamos saliendo del culto. No de la iglesia, sino que una iglesia que yo estaba apoyando a un pastor. Entonces, yo me quedé, yo le dije, yo no voy al bar. Yo no voy a ningún bar, ni entro a ningún bar. Y entonces él me dijo, como perdés tu salvación, ¿verdad? Me dijo. No, le dije yo, es que no depende de eso, no. Entonces, no, es que mira, me dijo, ya todos somos salvos, y ya no hay ningún problema. Ahora, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Desde cuándo se enfrenta esto? Desde el tiempo de Pablo. Entonces, Dios es un Dios de orden y de equilibrio. Legalismo y libertinaje, los dos. Hay gente que al día de hoy tiene un mal vocabulario siendo cristianos. Y me han dicho, es que no pierdo la salvación. Es que no se trata de perder o no perder la salvación. Pero usted no puede manejar un vocabulario así. Para algunos no ha sido un problema. Para otros sí, el escuchar música secular fue un problema. No, es que a mí me gusta esa música. Está bien, porque al final cada quien va a dar cuenta, pues. Cada quien que se ministre su alma con lo que le ronque la gana, no hay ningún problema. Entonces, pero hemos caído en el cual hay un legalismo y libertinaje. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, yo he conocido a personas que les dijeron, es que usted perdió su salvación, y se fueron de la iglesia creyendo que estaban condenados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces quiero avanzar porque quiero terminar esto hoy. Entonces, Dios es un Dios de orden y muy equilibrado. Si usted escucha un mensaje y en el sentido de que lo golpea, es decir, lo hace reaccionar, lo confronta, lo afecta porque dice, ay, sí, Señor, soy un pecador, ¿verdad? Entonces, debemos de ser como los de Berea. ¿Quiénes eran los de Berea? Ellos escuchaban e iban a indagar lo que decían los rollos o los manuscritos. Si es conforme a la palabra de Dios, acéptelo. Pero no solo es de abrir la Biblia cuando estamos en el culto, ¿verdad? Si duele, aunque uno llore,
o sufra, no lo cambiemos. Estoy hablando de que recibimos algo y lo corroboro y está en la palabra y entiendo que es así, no lo cambie. En los versículos 8 y 9, en el primer uso del sí en griego, indica una suposición. Mas, si aún nosotros o un ángel de Dios, y en el 9, como os antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, Pablo no está predicando nada nuevo. Pero el segundo sí en el 9 describe una situación concreta. Algunos estaban pervirtiendo el evangelio. Amén. Entonces, el celo de Pablo por el evangelio es tal que prefiere que el juicio de Dios caiga sobre él si él llegara a distorsionarlo. Él está diciendo, si yo cambio, entonces que caiga el juicio sobre mí, no sobre ustedes que les he enseñado. Pero como yo lo que enseñé vino de Dios y ustedes no lo acataron, no lo hicieron como era, entonces el juicio no viene a mí, viene a ustedes. En otras palabras, cuando se habla, cuando muchas veces la gente dice que sana doctrina, no es que en mi iglesia tenemos sana doctrina. Mire, simple, sana doctrina es predicar lo que la palabra dice sin ponerle ni quitarle, punto. Porque mucha gente dice que en mi iglesia tenemos sana doctrina, pero permiten un montón de cosas. Entonces, no es sana doctrina. No estoy juzgando, por favor, no estoy siendo juez. No, sana doctrina es lo que la palabra dice sin quitarle o añadirle. ¿Y eso qué incluye? Que aunque yo sea un pecador, que lo soy, y aunque yo no cumpla al 100% o al 50% la palabra, aunque yo no cumplo la palabra al 20%, digamos, no significa que yo tengo que esconder lo demás porque yo no lo cumplo. Sino que la palabra también me tiene que confrontar a mí. Entonces, su disposición a este castigo no obedece a un impulso personal contra los maestros rivales. Por el contrario, habla con autoridad apostólica al darse cuenta de que la gloria de la obra redentora de Cristo es el destino de las almas que están en juego. Entonces, versículo 10, vamos a ir terminando. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y oiga lo que dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiere decir que cuando uno comete el error de agradar a alguien, deja de ser siervo de Dios. Y le voy a decir algo, el juicio o el castigo para uno que es, para uno que es ministro de Dios, porque ese título queda muy alto, inmerecido, no se compara, nunca va a ser comparable a aquel que solo fue oyente o que fue servidor. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque el juicio es mayor. Entonces, Pablo, partiendo de lo que acaba de decir en los versículos anteriores, pone de relieve que con ello, con esa especie de intransigencia que está mostrando, solo busca agradar a Dios, no a los hombres. Es decir, que con esa rudeza o dureza con la que Pablo está hablando, nada más quiere mostrar de que para él lo más importante es agradar a Dios. Lo que los hombres digan a él lo tenía sin cuidado. Podían decir, es que eres muy duro, no importa, me importa poco que piensen que soy duro, pero prefiero que ustedes piensen que soy duro, porque no era cruel. Pablo no era cruel, Pablo no era un legalista, ni tampoco daba libertinaje, amén. Entonces, porque si fuese esto último en lo que buscase, dejaría de ser siervo de Cristo, es decir, esclavo de Cristo.
Entonces Pablo sabe que no puede agradar a Dios y a los hombres. No se puede halagar a los hombres y ser infiel al Señor. Amén. El gran objetivo de los ministros del Evangelio es de llevar a los hombres a Dios. No el agradar a los hombres a costa de lo que es perjudicial a los propios hombres. Por eso hay que tener un equilibrio muy, muy grande, muy grande, un equilibrio. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a dejar que se haga algo para que tengamos gente, ¿verdad? Eso yo lo tengo muy claro. Nadie está por encima de la palabra. Porque si la palabra es para todos, entonces nos va a regir a todos. Pero retener a alguien solo porque diezme o porque ofrende, entonces si yo, o por tener un número, entonces la palabra es bien clara, dejo de ser un siervo de Cristo. Muy clara. Hay que tener un gran discernimiento de parte de Dios y un gran equilibrio. Amén. Entonces, Pablo rechaza, y con esto termino, la insinuación de que es un oportunista, que busca el favor de la gente enseñándoles lo que quieren oír. Amén. Entonces, así como hay pastores o ministros que en algún momento cambian y se pueden volver oportunistas, también de esto no escapan los creyentes o los cristianos, que nos podemos volver oportunistas, ¿verdad? En este lugar, o esto sí me gusta, entonces ahí me voy a congregar, ahí voy a hacer. No es así. Entonces, yo sé que he ido un poquito rápido, pero es muy importante que nos definamos. O agradamos a Dios, o agradamos a los hombres. Simple y sencillo. No sé si hay alguna pregunta o quedó claro. ¿Está claro? Y así oramos para despedirnos. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más habernos reunido, empezar, Señor, los servicios día jueves aquí en tu casa. Padre, bendícenos a los que vamos de camino a nuestras casas, que nos guardes, nos curas. Señor, que lleves con paz y con bendición a cada uno de mis hermanos, también como a mis hermanos que nos están viendo en línea, que tú los bendigas a cada uno de ellos en sus hogares, que tu provisión, tu amor, tu cuidado esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos domingo a las 5 de la tarde. Y recuerde, es más importante agradar a Dios que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios que los sacrificios, le dijo el Señor, ¿verdad? Por medio de Samuel. Dios les bendiga.